Cronos Big Radio, el poder del tiempo en tus manos. Bienvenidos a todos. Qué alegría tenerlos con nosotros en este especial de streaming a través de Cronos Big Radio. Somos una emisora libre con el propósito de ser un espacio de encuentro para la cultura, la creatividad y la inspiración. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Cronos Big Radio, donde cada día compartimos contenido que conecta con el alma artística de nuestra comunidad. Soy Lorena Rodríguez y los invito para que nos acompañen en este episodio. Llega hoy a este episodio sonoro un sembrador de palabras, un artista que cultiva la poesía como quien cultiva la luz. John Jairo Grisales Castaño, voz que transita entre el teatro, el cine y la escena, donde cada gesto es verso, cada mirada es metáfora. Su andar con las letras no es solo tránsito, es búsqueda profunda en la entraña del lenguaje, donde la rima, la prosa y el verso libre se entrelazan como raíces de un árbol. Hoy, con su poemario Hojas al viento, nos invita a explorar ese jardín de emociones, donde cada hoja es un poema y cada poema una evocación. Así que abramos el corazón y los oídos, porque el viento trae poesía y la poesía trae a John Jairo Grisales, sembrador de arte y recolector de sentidos. Bienvenido, John Jairo. Tu caminar entre las letras y las artes se entrelazan con tu vocación y eso despierta una curiosidad hermosa. Nos gustaría saber un poco más de ti, cómo fue germinando ese sentir poético, de qué manera la naturaleza fue moldeando tu mirada y tu palabra. Hola Loren, buen día. Muy amables, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en este momento con ustedes, eh, contribuyendo a la dinámica de su programa. Bueno, al respecto, tengo para contarte que ese caminar entre letras empezó inconscientemente. Digo inconscientemente porque fue desde niño enamorado de las rimas, en la enseñanza de la poesía en primaria, por parte de la única maestra que uno tiene en primaria, esa enseñanza amorosa, eh, el clásico de los clásicos de Rafael Pombo. Como la educación que yo recibí fue la educación para la memoria, la memorización, esa fijación en la memoria de las rimas, unas rimas que después con el tiempo descubrí en el estudio de la poesía, eh, que tienen una métrica, un ritmo, una sonoridad calculada. Pues cuando uno está niño y está en primaria es algo que entra por ósmosis y ese enamoramiento es inevitable, fue para mí inevitable, pero igualmente va de la mano con la vocación como bien lo citas, porque pues yo no fui el único que estuve bajo esas enseñanzas, pero sí uno de los que floreció esa semilla preciosa de la poesía, de ese estilo y género poético. Me enamoré tanto que se volvió ya un eco cuando empecé a explorar los otros estilos, posibilidades poéticas, como el verso libre, la prosa. Aún en los primeros textos escritos, cuando uno los revisa, tú sabes, en autoedición, me daba cuenta que predominaban, habían rimas, o sea, como si inconscientemente ya lo hiciera por instinto. Entonces me volvió un instinto que conscientemente tuve que aprender a controlar. De hecho, se me facilita eh, la improvisación de la rima también.
Bueno, y en cuanto a el sentir poético, fue germinando en relación con la naturaleza, mi palabra y mi mirada poética, pues a raíz de que mi ascendencia, mi papá y mamá, vengo de familia cafetera, mi mamá allá de Manizales, Caldas, mi papá de la región del Tolima, Herbeo Tolima, ambos de familias cafeteras, eh, agricultores, cultivadores, bueno, esa base, esa relación con la naturaleza es intrínseca. Y cuando ya aún muy niño en la ciudad con ellos, la ciudad empezaba a crecer, pero estaba predominaba la ruralidad. Esa conexión con la naturaleza fue inmediata, necesaria, y lo ha sido. Y, y se ha quedado para eh, ser parte de la esencia de mi sentir, mover, mirar, eh, escribir, decir y hacer poético. John Jairo. El poemario Hojas al viento se explica como las estaciones, cada una con su propio pulso y color emocional. ¿Cómo dialoga cada estación con tu experiencia vital y poética? ¿Y qué emociones o reflexiones buscaste sembrar en cada una? Sí, Lorenz, precisamente la idea de las hojas al viento en conexión con el tema literal de la naturaleza, ese fenómeno que todos podemos observar, diría que más yo que cualquier otra persona porque es mi obsesión poética literaria, en el deseo de plasmar la obra, mi propia voz. Y remite inmediatamente al tema de las estaciones, las clásicas estaciones de primavera, verano, invierno y otoño. Realmente son cuatro los capítulos de los ocho del poemario, porque originalmente empezó con, por decirlo así, las estaciones de amor, de ciudad y de identidad. Ya en el diseño y la proyección editorial del libro, incluí un intermeso, que es una estación de alegría con retruécanos y algunas reflexiones jocosas acerca de la poesía, de los poetas. Bien, sí, el color, precisamente el poemario decidí que quedara en color, full color, eh, uno para cada estación, uno para cada capítulo, porque para mí la poesía está viva, como la naturaleza es vida, aunque en ella predomina el verde de las hojas, el verde de las ramas y el café de los troncos de los árboles, el café de los tallos, el verde de los tallos de las plantas, predominante. Pero aún así hay variación de colores en los colores de las flores, la variedad de flores, de la flora. Y esta conexión con las estaciones, eh, por ejemplo, en los poemas de amor, pues están los temas de el acierto, el desacierto, la decepción amorosa. De ciudad, vivencias en la ciudad, en esa búsqueda. Mm, Realmente, pues el título del libro Hojas al viento viene de esas hojas sueltas que se convirtieron en poemas
que en un primer momento pues fueron necesidad e instinto expresivo, poético, y que ya después en la necesidad de publicarlo, de comunicarlo en un compendio, se convirtió en el título del poemario, que mucho tiempo pasé diciendo que era un poemario inédito, hasta que se dio la oportunidad, y como ahora de comunicarlo a través de esta entrevista. En los poemarios van a encontrar los colores de invierno, decidí que fuera el azul, porque pues el invierno remite de algún modo a la tristeza. Entonces son poemas cargados de esa intensidad emocional. Son un total de 5 poemas en ese capítulo. Primavera, la primavera la encontrarán en el poemario, que aún pues aprovecho para comunicar que aún tengo algunos ejemplares, los interesados, y de un color de verano que yo considero el color naranja, por el florecimiento a lo que remite la primavera. Entonces son poemas relacionados con esa temática, el florecimiento. Em, el verano le puse un color café, porque pues el verano es también una etapa de la vida en la que ese florecimiento de la primavera se empieza a hacer una transición de consolidación. Y el otoño sí tiene variedad de colores entre el verde, café, rojo y otros, porque pues el otoño es ese momento en el que vuelve a ocurrir como la apertura para que vuelva la primavera a generar el florecimiento. Entonces caen diversas hojas de los árboles, de las plantas, se colorean de un color diferente al que tenían. Entonces es otra etapa de transición. Y todo ello ocurre, ya hoy en día sucede fácilmente en las ciudades, porque donde no hay naturaleza, donde no hay una planta no sintética, sino natural, viva, a lo largo de nuestros recorridos por las ciudades, vemos que la necesidad de que la naturaleza esté ahí en la flora, las flores, los árboles, de algún modo acompañando, para otros casos adornando, es imprescindible. El ser humano, a pesar de que la ciudad trata de ser una reinvención de la naturaleza, no puede olvidar, no puede dejar de lado esa naturalidad de las hojas al viento, aún en medio de la mecánica de los vehículos, del smog, está viva en la naturaleza, sobrevive. Entonces de ahí los capítulos de ciudad, de identidad y de amor, también matizando el poemario. Con lo que nos comentas, vemos que en Hojas del Viento hay una sensación de tránsito, de ciclos que se abren y se cierran. ¿Qué papel juega el tiempo en tu visión de la poesía como proceso de transformación o revelación? Eh, en cuanto a la sensación de tránsito, ciclos que se cierran y se abren en mi poemario, es, voy a poner aquí un ejemplo para ilustrar lo que me preguntas acerca de la perspectiva del tiempo en la obra, en mi obra. Y es el cierre del primer poema que abre el poemario, que lo escogí precisamente para ese propósito de abrir el poemario. Matices. Concluye diciendo, así violaría la regla de la abstinencia. Dirás, entonces hazlo como es debido, ahí,
en tu cuarto, después de verme y oír mis asociaciones libres. Descífralas en hojas blancas sobre una mesa a luz de lámpara. Después de todo, tu labor es pura teoría y poco vivencial. Anda, escudriña en lo que te cuento, extrae la sangre de ello, su esencia. Bueno, esto para hablar de esa transición, porque este poema yo planteo en el amor a la psicología, al psicoanálisis, que lo he estudiado autodidácticamente, me encanta, es una de mis pasiones la psicología. Y planteo la idea de un psicoanálisis en hojas de color. Y a lo largo del poema planteo emociones que pueden ser analizadas. Y ello para hablar de ese tránsito. ¿Por qué? Porque pues hay un concepto muy claro y que se ve en la poesía, que se aplica en la poesía, y es el concepto de la plasticidad neurológica. Eh, en ese sentido, pues todo tema, todo puede ser poesía para quien pues ve la vida con poesía, pues todo es poético, todo es poesía. Y es precisamente por esa plasticidad, neuroplasticidad que todos tenemos, el poder ver las cosas de otra manera distinta a cómo se pueden ver realmente, entenderlas. En ese sentido está el tránsito propuesto en mi obra y el tiempo. Cada poema es un intento de capturar instantes vividos, instantes determinados de la vida eh, que pues quisiera que fueran únicos, que se quisieran eternizar. Y para mí pues la poesía es uno de esos medios a través de los cuales capturar instantes, como lo hace la cámara en la fotografía, eh, y detenerlos y tenerlos ahí, y poder recurrir a ellos cuando uno lo necesite, quiera, por uno u otro motivo, volver a ellos, por si llegara a suceder que la dificultad de la memoria no lo posibilitará. Entonces, el tema del tiempo en mi obra está basado en la capacidad de la poesía para detener instantes, capturarlos y retratarlos a través de las posibilidades que da el lenguaje, el uso de las palabras en todas sus calidades. John Jairo, después de este recorrido por tu universo poético, queremos ahora escuchar directamente la voz de tus versos. ¿Nos regalarías la recitación de uno de los poemas que habitan en Hojas del Viento? Que el viento nos traiga tu palabra viva, como la hoja que danza en el aire. Bien, el, el poema con que quiero acompañar esta preciosa entrevista es el siguiente. Está entre los del capítulo de primavera y se titula Los libros. Esos pájaros cuyos cantos melodiosos van desde el intelecto espabilado y pasando por el raciocinio, inundan el alma. De hecho, vibrando en el ser físico. Esos pájaros cantan verdades, unas veces regocijantes, otras apacibles, o crueles, terribles, concretas, deslumbrantes. Esos pájaros, poéticos aquellos, alegres, científicos estos, novelescos, tan diversos
son que quien los oye, quien los sabe oír, no puede más que llenarse de razones para entender y amar la creación. Esas canciones en cuyas letras explícanse unas a las otras, no importa cuál se oiga primero, cuál después, llevan al alma en ascensos tan queribles que la voluntad se sustrae, como queriendo hacerlos eternos en sus grados. Tanto, tanto, que el sentido de la vida no quisiera ser otro. Y esos cantantes seductores entonan sus retóricas, trasladan los sentidos, reexplican experiencias vitales. Esos pájaros, los libros. Para quienes deseen seguir explorando tu obra, tus pensamientos y tus proyectos, ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales o plataformas digitales? Para quienes desean seguir explorando esta poética, esta propuesta mía poética y, y demás proyectos, me encuentran en redes sociales como hojas, guión bajo, voces y, guión bajo, palabras, guión bajo, al viento, tanto en Instagram como en Facebook. Y también la página de un proyecto de biblioteca que tengo, que se llama Biblio Universos, tanto en Facebook como en Instagram. Me consiguen también. Bueno, básicamente esas son las redes. Para quienes quieran pues seguirme, ahí encontrarán apartes de la obra, fragmentos, participación en eventos y más comunicación de lo poético. Bueno, John Jairo, te comento. En el programa tenemos una sección que se llama Preguntas Cronos para respuestas sabias. Entonces, prepárate para tu pregunta. Dice así, desde la experiencia como biólogo botánico y los estudios que has realizado, ¿consideras que las plantas poseen una forma de energía más allá de la fotosíntesis? Y si es así, ¿cómo crees que esa energía influye en la vida humana, tanto a nivel físico como emocional o espiritual? Y sí, Lorenz, en bueno, interacción temprana con la naturaleza y posterior en el estudio y enseñanza también. Y la práctica de tener plantas, bueno, de la belleza de apreciar, eh, la belleza de la flora y todo lo que me ha inspirado para mi obra. Por supuesto, eh, es innegable que sí hay algo más, es un plus, es un plus, más allá de lo natural y físico de las hojas al viento, sí, literalmente. Precisamente una muestra de ello es este poemario, este poemario. Eh, y lo que ya te decía anteriormente acerca de lo que he encontrado acerca de el valor de el reino vegetal, la flora, para la humanidad, porque en todas las ciudades, en todos los lugares, cuál es la casa, cuál es el lugar donde no hay una zona verde, hay un jardín, hay una planta como mínimo, una flor, así sea de adorno, embelleciendo el lugar y dándole un matiz de color, también aromático, porque pues eh, las hojas al viento huelen. Precisamente el viento es un polinizador. Entonces de ahí es donde, por ejemplo, en mi obra, en mi poemario,
esa transición de la que hablábamos, eh, ese abrir y cerrar de ciclos, eh, es un reflejo de ese fenómeno natural biológico conocido, estudiado y enseñado de la polinización, de cómo un polinizador como es el viento transporta el polen y fertiliza otras plantas y ocurre esta maravilla, este milagro de que florecen estas bellezas y, y hay más hojas al viento. Entonces, en efecto, sí, sí, totalmente es claro que además hay otra cuestión. Yo asimilo el tema de que una persona tenga y cuide plantas con el tema de las mascotas. Es como si ellas fueran mascotas, pero son más fáciles de cuidar y de atender que las mascotas móviles animales. Ellas no son inquietas, pero pareciera que dependieran mucho de uno, pero la verdad es que hay una interdependencia con ellas. Entonces de ahí la apreciación de las hojas al viento y todo lo que ello implica y significa. Y los procesos que ellas realizan, como la fotosíntesis, son internos y son de su dominio. Y los efectos que causan sobre nosotros los seres humanos, como por ejemplo este poemario que ha sido inspirado en lo natural de los árboles, las plantas y todo el simbolismo y la metáfora que representan, y es interpretada en el poemario, es un ejemplo claro de que tienen una influencia y una trascendencia más allá de lo físico y lo natural. Para cerrar este encuentro que ha sido viento, hojas, palabra y alma, ¿con qué mensaje, imagen o verso quisieras que se quedaran quienes te escuchan hoy? Bueno, y ya concluyendo este tiempo, este instante que, como planteo, quisiera fuera eterno, pero va a quedar de algún modo en este capítulo de esta entrevista, que muy amablemente he sido invitado por ti, por ustedes, Lorena, Lorenz. Pues los dejo con esta reflexión en este poema de otoño, Pensa Arte. A veces pienso que fue fugaz, pero si no lo olvido, no olvidarlo es el comienzo de los leitmotiv de mi vida. Esas situaciones que se repiten con algunas variaciones del tema principal. Digan lo que digan, al poeta, el cuento, la literatura, la obra de arte, la hacen las musas. Más que las apologías, las sustentaciones, teóricas o retóricas, las intenciones del autor, los que llegan a admirarla, etcétera, sin las musas no hay obra. John Jairo, muchísimas gracias. Qué lindo poder adentrarnos más a tu poemario Hojas al viento. Esa apreciación que nos das es bastante sublime. Quiero finalizar con lo siguiente. Poetas que no escriben solo con tinta, sino con el pulso de la vida misma. Hoy, John Jairo Grisales Castaño nos ha dejado Hojas al viento, un poemario que lleva consigo el eco de su alma sembrada en verso. Gracias por acompañarnos en este especial de streaming. Te invitamos a compartir este episodio para que la cultura siga resonando en cada rincón, porque cuando el arte se comparte, la belleza se multiplica. Cronos Big Radio. El poder del tiempo en tus manos.